Bueno, estamos con Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados, vuelve a ser reelecto. El año pasado le tocó asumir en circunstancias, bueno, poco felices, Ujú. después de la muerte de Miguel Lifchit, pero ahora volvió a ser elegido por sus pares. ¿Cómo toma este respaldo de la Cámara? Bueno, es una ratificación en un lugar muy importante, que implica un gran trabajo y bueno, uno tiene por lo menos la tranquilidad y la conformidad de haber hecho las cosas bien como para que me vuelvan a elegir por unanimidad. Las circunstancias, como decías vos, del año pasado fueron absolutamente excepcionales y muy difíciles. Me tocó asumir la presidencia de la Cámara solo 4 días después que falleciera Miguel Lifchis, que era quien ocupaba ese lugar. Y en ese marco, bueno, hubo una actitud, yo creo, de entendimiento y de mucho respeto de todos los bloques políticos, de decidir que continuara allí. Y bueno, la verdad que desde el bloque socialista y de lo que hemos hecho con el grupo de colaboradores con los que trabajamos en la presidencia de la Cámara, me parece que el hecho de mantener los equilibrios, de generar mucho diálogo, de manejarnos con mucha firmeza también en el cuidado de las formalidades, lo que implica el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, bueno, me parece que eso ha dado un resultado positivo y mis pares han decidido que por un año más siga ocupando este lugar. Ahora, Pablo, el año pasado todavía la pandemia estuvo muy presente en la agenda Sí, política. Eh, no sé si podemos hablar ya de pospandemia, pero sí de un periodo donde, bueno, la agenda política va a pasar por otro lado. ¿Cuáles ujú. son, digamos, a tu entender, en estos 2 años que queda de esta composición de la Cámara, los temas en los que hay que avanzar? Creo que la seguridad está en la cabeza de las preocupaciones de la gente, de las falencias que existen desde el Estado. Creo que hay un reclamo muy generalizado en ese tema, fundamentalmente en las grandes ciudades, aquí en la ciudad de Santa Fe. También, obviamente, el nivel de violencia ha cruzado todos los límites en la ciudad de Rosario. Y creo que no hay posibilidad de avanzar y que sea apreciado, digo, por la gente con otros temas de agenda, si no se encara fuertemente esto, si no se toma con la gravedad que la crisis implica. Y creemos que eso no se está haciendo desde el gobierno y creemos que tenemos que desde la legislatura hacer los mayores esfuerzos posibles para que eso suceda, ¿no? Bien, ya vamos a volver sobre el tema seguridad, Sí, pero me interesaba por ahí preguntarte por el tema de reforma de la Constitución, que es algo sí, que estuvo bueno, hay dando vuelta. agenda, hay temas de agenda legislativa que nosotros queremos rescatar y volver a poner sobre la mesa. Algunos dependen de entablar un diálogo fructífero con el Senado para poder sancionar leyes como la ley de educación, la ley de salud, la ley de educación sexual integral, que son normativas que solo han obtenido sanción en la Cámara de Diputados y que no lograron avanzar en el Senado. La única forma de hacerlo es lograr un consenso con los distintos bloques del Senado para acordar textos que se puedan aprobar en ambas cámaras. Si no, vamos a seguir en esta situación. Hace años que no se eh, puede hacer eso, Eso Pablo. hace años que no se puede hacer, pero bueno, es un desafío ambicioso que nos hemos propuesto y que lo vamos a tratar de lograr en este año de gestión en la Cámara de Diputados. Después, bueno, obvio, están temas de agenda importantes que se han planteado en las últimas semanas, como el de autonomías municipales, que para nosotros, más allá de lo que podamos avanzar por leyes, que seguramente vamos a poder hacer avances por leyes, para avanzar realmente, para dar el paso que efectivamente hay que dar respecto de las autonomías y que las ciudades tengan autonomías plenas de funcionamiento, hay que avanzar con la reforma de la Constitución. Hoy ya hay varios proyectos de distintos bloques para reformar, para poder reformar la Constitución provincial. Seguramente se van a ir agregando y si bien no es el tema prioritario en la agenda, si bien no es algo que la gente esté demandando como la necesidad, como una de las necesidades más importantes,
sabemos que mejorar y actualizar, modernizar las instituciones en la provincia va a ayudar a trabajar de otra manera y de enfrentar de otra manera las crisis y la situación problemática que tenemos en distintos aspectos. Así que hay que tenerlo en el horizonte y hay que buscar la coyuntura correcta para poder plantearlo y ojalá en las próximas elecciones se pudieran elegir convencionales constituyentes junto con las autoridades que normalmente se eligen. Eh, Parece que la estrategia del Ejecutivo va por otro lado, por este tratamiento de cuestiones particulares como el voto joven, la autonomía municipal por ley y no en la reforma de la Constitución. Eh, ¿Son caminos totalmente distintos? Bueno, ¿Ve voluntad política en Perotti, digamos, no, no de han avanzar en expresado reforma? voluntad política, no, no se ha discutido, por lo menos no tenemos diálogos sobre el tema reforma de la Constitución. Pero bueno, es algo a construir, algo a futuro. Insisto, no vamos a dejar de atender ninguno de los problemas urgentes por preocuparnos por la reforma de la Constitución, eso sería un grave error. Pero hay que tenerlo en el horizonte y a medida que se quiere avanzar con temas que pueden generar leyes de dudosa constitucionalidad por los temas que aborda, bueno, me parece que se hace más necesario aún pensar en una reforma, ¿no? Bueno, hoy mencionaba el tema seguridad, que es un problema, digamos, con el cual lidió también el Frente Progresista Sí. en sus gestiones. ¿Cómo analiza, digamos, lo que fue el inicio del gobierno de Perotti con Marcelo Saín al frente del Ministerio de Seguridad? ¿Y cómo está hoy la gestión en seguridad de Perotti que le tiene que pedir la renuncia a un funcionario importante, al segundo Ujú. hombre del Ministerio de Seguridad, porque se va de viaje al exterior en un momento donde hay un pico de violencia? Bueno, yo creo que primero hay que decir que hoy la situación de seguridad en la provincia está realmente desmadrada. La palabra desmadre tiene que ver con que se han superado indicadores críticos respecto a épocas anteriores. eh, y lo más grave me parece es que no se ve un plan, no se ve un plan de seguridad que le dé contingencia a los lugares donde los focos de violencia son realmente gravísimos. Y eso es lo que más nos preocupa, inclusive más allá del recambio de funcionarios, porque cambiar funcionarios o jefes policiales sin que haya un plan de por medio, es decir, sin que se renueve o se haga un planteo específico de acciones para mitigar los niveles de violencia que hay hoy, no sirve para nada. Pueden seguir cambiando funcionarios. De hecho, más allá del viaje del funcionario, si era un viaje largo, corto, la realidad es que los funcionarios se cambian cuando no están a la altura del cargo que tienen que ocupar o cuando no están cumpliendo con su tarea adecuadamente, que yo creo que esto es lo que está de fondo en el cambio de Bortolossi o en los cambios de los jefes de policía, pero lo que vemos hacia adelante nos preocupa igualmente. Y respecto a lo que decías de la primera etapa con Marcelo Saín, nosotros creemos que gran parte de los problemas que tenemos hoy se debe a esa etapa de gestión de Saín. Saín abandonó mucho la gestión del Ministerio de Seguridad, no le prestó atención a las cuestiones que tenía que atender para que hoy tuvieras más efectivos policiales, mejor preparados. Se perdió mucho tiempo. Ayer fue imputado en una causa donde hubo una licitación escandalosa que el mismo Ejecutivo tuvo que suspender por la forma en que estaba hecha y tuvo una consecuencia muy grave para la provincia que yo se la pregunté al ministro Laña en oportunidad de la última Junta Provincial de Seguridad. ¿Qué había pasado con esa licitación que se cayó porque era un escándalo la forma que estaba hecha, y eso es lo que está investigando y por eso ha sido imputado penalmente? ¿Qué había pasado? Si habían comprado esas armas, municiones, chalecos, y me decía que todavía no se había cumplimentado esa gestión administrativa casi 2 años después. Esta pérdida de tiempo, esta pérdida de tener mínimos pertrechos que necesitan los agentes policiales es una de las partes del problema. La otra parte del problema es, como decía, no hay planes específicos de contingencia para abordar las situaciones más problemáticas. Hoy es la cuestión más grave
que tiene el gobierno y que tiene la provincia, insisto en que si no se atiende adecuadamente, los otros temas son secundarios y como que nada va a conformar o a terminar de, yo diría, de generar reacciones positivas en la gente si no se resuelve el problema de la seguridad, Ahora, ¿no? bueno, mencionó la Junta Provincial de Seguridad, donde hay una participación de todos los actores políticos, digamos, judiciales. ¿Cuál es la salida, digamos? La Junta es un órgano absolutamente necesario. El problema es que la última reunión realmente fue decepcionante, ¿Por qué? porque primero fuimos a una reunión en la que no había un temario, no había agenda de temas. Por parte del gobierno recibimos un PowerPoint, una muestra de la tecnología que están incorporando, que se están incorporando a la fuerza de seguridad, algo que uno siempre reputa como positivo, pero que no, por sí mismo no alcanza, y no hubo otra cosa que plantear el gobierno en la Junta. Lo que después sucedió es una serie de preguntas y reclamos de todos los actores allí presentes, tanto del Poder Legislativo como del MPA, del Ministerio Público de la Acusación, pero no hubo un planteo específico de temas en esa reunión, con lo cual fue muy poco productiva. Pero por otro lado, los que participamos sentimos que estábamos en un ámbito de alguna manera devaluado por el mismo gobierno, del hecho de que el gobernador tuvo un problema personal absolutamente comprensible, absolutamente justificable, pero que ameritaba cambiar de día, postergar la reunión 1, 2, 3 días. No hay nada más importante en este momento, con lo cual eso hubiera sido bien recibido. Tampoco estaba la vicegobernadora, tampoco había representantes de la máxima autoridad del Poder Judicial. ¿Siente que Perotti no le está poniendo el cuerpo al problema? Sentimos allí que estábamos en una reunión en la que no se estaba tratando un tema prioritario de agenda, como una reunión más. Y no puede ser así. De esa manera la Junta Provincial de Seguridad no va a dar resultados. Va a dar resultados en la medida en que el gobierno haga sus planteos, nos muestre cuáles son los planes y nosotros podamos aportar ideas, discutir, preguntar cosas específicas. Bueno, hay leyes Faltó que... presencia de los intendentes de las dos principales ciudades. Nosotros insistimos que eso tienen que estar. Hoy el ¿Pero intendente no Hapkin en estuvieron porque Rosario no fueron convocados no fueron convocados ninguno de los dos intendentes. Eso me consta porque lo pregunté particularmente a ambos. Quise tocar el tema de la seguridad antes de meterme en lo que viene, que es el año electoral 2023, porque bueno, entiendo, digamos, que la seguridad no tiene que formar parte de una agenda electoral en el sentido de sacar tajada política de ese tema. Ayer, este jueves, el radicalismo renovó autoridades, hubo una foto que le permitió al radicalismo mostrar a muchos partidos que integraron el Frente Progresista y a otros partidos que integran Juntos por el Cambio en un mismo escenario. ¿Cómo ve el armado de un posible frente de frentes? ¿Qué va a hacer el socialismo en ese caso? En primer lugar, decir que de ninguna manera nosotros podíamos estar ausentes ayer cuando asumió la presidencia del radicalismo Felipe Miklik, un dirigente con el cual hemos recorrido un camino en conjunto por muchísimos años, una persona con la cual tenemos muchísima relación, en lo personal te diría casi una amistad, y lógicamente teníamos que estar ahí. Es cierto que se buscó una foto con distintos partidos, esto forma parte de los juegos de la política, pero cuidado, la foto no tiene que adelantar algo que todavía no está sucediendo, todavía es prematuro. Había mucho clima electoral ayer. Había mucho clima electoral porque todos los discursos se iban en ese sentido y es lógico que asumen nuevas autoridades en un partido que busca tener resultados electorales positivos, todos plantean eso y todos plantean hacerle un frente y convocan. Nosotros la verdad que nos sentimos muy agradecidos con la convocatoria permanente e insistente que
diría muy insistente, que el radicalismo hizo ayer hacia nuestra fuerza política. Pero para nosotros eso es prematuro. Creo que hoy no es el momento de estar hablando de candidaturas ni de conformación de frentes. Sobre todo respecto de Juntos por el Cambio, que está en un tembladeral importante, debatiéndose entre si vira hacia el espacio de Milei o le abre las puertas a Milei o no. Quisiéramos, como mínimo, por lo menos, antes de sentarnos a evaluar cualquier alternativa de esa, tener en claro qué es lo que va a pasar. A veces nos da la sensación de que desde ese lugar se quiere apurar la alianza o las negociaciones con otros partidos, como por ejemplo con el nuestro, porque quizás están viendo que en el horizonte van a terminar incorporando a la fuerza de Milei y quizás ya para ese momento quieran que todo el resto esté confirmado y que sea más difícil irse. Me parece que el tiempo es lo más prudente en este momento, tomarse el tiempo necesario. Nosotros tenemos claro qué hacer y qué es lo que queremos hacer para la provincia de Santa Fe. Vamos a tener desde el socialismo seguramente una propuesta electoral muy competitiva para la gobernación de la provincia y también para los gobiernos locales, ¿no? Para la mayoría de los gobiernos locales, sobre todo las grandes ciudades y muchas localidades de todo el territorio provincial. Vamos a tener propuestas buenas y competitivas. Siempre hemos tenido vocación frentista, con lo cual seguramente vamos a buscar hacerlo esto con otros aliados, pero es prematuro todavía definir ese frente. Ahora, Pablo, Santa Fe es una provincia que vino escapando a la grieta, escapando a la polarización y que esté rondando la idea de un frente de frentes, me parece que empieza a socavar esa diferencia que tenía Santa Fe de mostrar distintas alternativas políticas para el electorado. Y es más, hasta uno se pregunta, digamos, si está la posibilidad de que el socialismo arme un frente con un partido de derecha como el PRO. ¿Qué lugar le queda al progresismo en la provincia de Santa Fe? Sí, bueno, por eso digo, son cuestiones que no hay que tomar decisiones apresuradas, porque esas son preguntas que tenemos, por supuesto, y forman parte de las discusiones que hoy existen hacia el interior del socialismo, no solo entre los dirigentes, sino con los afiliados, con los militantes. Es claro que la provincia de Santa Fe siempre se ha distinguido por tener una propuesta distinta a la grieta nacional y siempre el electorado también ha tenido comportamientos distintos. Vota de una manera en las elecciones nacionales y vota siempre de otra manera en las elecciones provinciales y nosotros miramos eso con mucho detenimiento. Con diferencias en las cantidades de votos, creemos, hasta el año pasado lo vimos, que el escenario de tercios es posible en la provincia. Y en la medida en que se vayan surgiendo o vayan surgiendo diferencias entre ese gran polo opositor que se quiere armar, bueno, también puede aparecer ese escenario de tercios claramente. Una cosa tiene que estar en claro, juntarse y unirse solo para ganar una elección, con la sola particularidad de fuerzas políticas que no son el justicialismo, el peronismo o el kirchnerismo, como se lo quiera llamar, me parece que eso es un error político. Creo que un frente político tiene que tener una identidad mayor. Eso por lo menos lo hemos cuidado mucho en el Frente Progresista y eso nos ha permitido que el Frente no solo ganara elecciones, sino que se mantuviera al momento de gobernar. Gran parte de lo que pasó ayer en el acto del radicalismo es porque muchas de las figuras que tiene hoy el radicalismo en la provincia han sido altísimos funcionarios de los gobiernos del Frente Progresista. ¿Por qué? Porque si bien hubo siempre un gobernador socialista, en el gabinete siempre hubo ministros radicales. Siempre el vicegobernador o la vicegobernadora, en el caso de la doctora Tesio, siempre fueron radicales o de origen radical. Con lo cual, esa alianza y también otros partidos que integraron y que tuvieron participación fuerte en el gobierno. ¿Por qué? Porque esa alianza tenía claro qué es lo que quería hacer en la provincia y en las innumerables reuniones de gabinete que se sucedieron
sistemáticamente todos los lunes en los gobiernos del Frente Progresista, la discusión era con ministros, con el gobernador, con el vicegobernador, la vicegobernadora al lado, discutiendo las políticas que el gobierno llevaba adelante. Eso es lo que nosotros queremos proponerle a la provincia, porque eso es lo que hoy no existe. Y gran parte de los problemas que tenemos en el gobierno provincial es porque no existe una unidad de criterio, no existe un trabajo de equipo entre los gabinetes, no hay reuniones de gabinete. Nosotros tuvimos, recuerdo en el gobierno de Wiener, alrededor de 200 reuniones de gabinete. Recuerdo porque en algún momento nos sorprendió esa marca y con Miguel Lipschitz también, algo similar. Porque todos los lunes sabíamos que no había otra cosa en la agenda, terminar las labores a la mañana porque al mediodía empezaba la reunión de gabinete que podía durar 1 hora, 2, 4, de acuerdo a la cantidad de temas que teníamos para tratar. Y la verdad que uno de esa manera tenía una idea de lo que estaba pasando en todas las áreas del gobierno, pero sobre todo el gobernador lo tenía y tenía la posibilidad de discutir y ahí se ve cómo se expresa y cómo funciona un frente político. Juntarse para ganar una elección puede servir para festejar un día, pero no para gobernar seriamente la provincia. Eso es otro tipo de frente. Ahora, Pablo, esa construcción que ustedes hicieron con el radicalismo durante 12 años, ¿puede estar condicionada en el escenario actual por lo que es el armado nacional del radicalismo? Eso es lo que hoy de alguna manera hace ruido y hace que debamos tomarnos el tiempo necesario para ver cómo evolucionan los frentes, las alternativas políticas de los partidos para construir un frente. Yo siempre lo digo, hay dirigentes con los radicales con los que estuvimos militando junto a un frente político hasta hace meses y que seguramente nos podemos poner de acuerdo rápidamente. Ni hablar, digo, los otros partidos que siguen estando en el Frente Progresista, ¿no? El partido del intendente Hapkin, el partido Creo, el Partido Demócrata Progresista, el partido GEN, son todas fuerzas políticas con las cuales tenemos un diálogo permanente y un trabajo en conjunto, con las cuales no es difícil ponerse de acuerdo. Ahora, cuando existen otras pertenencias a otros frentes y otros movimientos de la política, eso sabemos que después influye en la actividad de todos los días, debemos tomar las precauciones y fundamentalmente, más allá de los partidos, ver quiénes son los dirigentes, ¿no? Digo, al momento de incorporar una fuerza política, se llame como se llame, uno tiene que mirar quiénes son los dirigentes que estarían ingresando a un frente político, quiénes serían los candidatos o candidatas que se presentarían por esa fuerza política para saber si podemos tener mínimamente cosas en común para decirle a la gente, vamos para un lugar y no para otro. Granata fue candidata de Juntos por el Cambio, sin ir más lejos, el año pasado. Sí, hoy está más alineada con Milei, por lo menos eso es lo que ella busca, ¿Hay ¿no? lugar para Yo creo una... que no, creo que se cae de Maduro que desde esa posición a la que estamos nosotros hay una distancia muy grande, ¿no? Gracias, Pablo.